La palabra nos dice, cuando usted lee, cuando Jesús escoge a los 12, dice que los escogió para que estuvieran con Él. Repita conmigo, para que estuvieran con Él. Y para que predicaran la palabra de Dios. Pero lo primero es para que estuvieran con Él. Para que lo acompañaran. A todo lado. Y ya lo hemos hablado acá en prédicas anteriores. De que Jesús, de esos 12, habían 3 personas muy especiales. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacob. Los 3 tenían que ver con el mundo de la pesca. Eran expertos en pesca. Amén. Y quiero dejar esa anotación ahí e irme a Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 31. Dice la palabra, yo creo que muchos la hemos escuchado. Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Dice, después de esto, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Pero yo quiero parar ahí porque le voy a poner el contexto. Jesús viene de estar con 5,000 personas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y las 5,000 personas tenían hambre. ¿Y qué sucedió cuando esas personas tenían hambre? Dice que Jesús multiplicó ¿qué? Los peces y los panes. Fue algo agitado, fue algo de mucho trabajo. Y ya se estaban despidiendo. Usted imagínese 5,000 personas. Jesús sale cansado, Jesús sale agotado, los discípulos salen agotados. Darle de comer a 5,000 personas no es fácil. Pero Jesús, una vez termina esa escena, comienza esta. Dice, después de esto, es decir, la alimentación de las 5,000 personas, todo el mundo cansado, agotado. Dice, Jesús hizo que sus discípulos se subieran a una barca para que cruzaran el lago antes que él. Le dijo, ustedes vayan y suban, vayan y anden, pasen al otro lado, súbanse a la barca que mientras tanto yo me quedo acá despidiéndome. Dice que cuando hubo despedido a la multitud, dice que Jesús se subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí solo. Mientras la barca ya iba lejos de la tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Dice, cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, eso es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, calma, que soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, él gritó y dijo, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, de verdad tú eres el Hijo de Dios. De verdad tú eres el Hijo de Dios. Amén. Yo creo que hemos leído esta palabra y hemos visto el milagro de Pedro caminando sobre las barcas, pero quiero ir más allá y quiero ir a lo que está sucediendo en ese momento. ¿Amén? ¿Qué está sucediendo en ese momento? Dice la palabra que Jesús se despide de los discípulos y le dicen, avancen, caminen, vayan al otro lado. Y mientras ellos van en la barca,
una fuerte tempestad y tormenta se levantó. Aquellos amigos de Dios, aquellos discípulos del Señor, mire lo que es Satanás. Apenas ellos se desprenden de la presencia de Jesús, Satanás se les aparece. Ellos vivían todo el tiempo al lado de nuestro Señor, pero justo en ese momento y de noche, en medio de la tempestad y en medio de la madrugada, el diablo se les aparece. Y hubo una fuerte tormenta. Tiene que ser fuerte para que Pedro, que era experto en pesca, tuviera temor. Y para que Juan y Jacob tuvieran temor, que también pertenecían a la industria de la pesca. En ese momento comienzan a temblar. Pero dice que Jesús llegó al lugar donde estaba la tormenta. Usted se puede imaginar, y yo quiero que haga la escena, en medio de esa tormenta. Yo creo que Jesús estaba en el monte orándose, porque la palabra dice que Él se fue arriba al monte a orar, mientras escuchó el susurro y la preocupación de aquellos discípulos amados siendo atacados. Y en ese momento, ¿qué hace nuestro Señor Jesús? Dice que camina. La palabra no dice cómo apareció allá. Tan rápido, pero apareció el Señor. El Señor no apareció para que Pedro caminara sobre las aguas. Lo hemos entendido así. El Señor se aparece allá. Es para decirle a la tormenta: aquí estoy yo, y nada malo les va a pasar a ellos. Para eso fue que nuestro Señor Jesús hizo presencia en ese lugar. Lo que pasa es que nos pintan la escena, la historia, y es Pedro caminó sobre las aguas. No, ese no es el mensaje. Eso no aporta nada, eso no fue un milagro. Lo lindo es que Jesús no dejó a sus amados discípulos solos. Los dejó solos atravesando un lago, pero cuando la tormenta vino, digo: yo tengo que ir, yo los tengo que ayudar. Yo voy a hacer presencia y la adversidad cesará y la tormenta se calmará. Aquellos que son amigos de Dios tienen ese beneficio. Yo digo: ama a nuestro Señor Jesucristo, al único, al verdadero, al que murió por ti. Conviértete en amigo de Jesús, en amigo de Dios, y tú vas a ver cuando lo necesites. No tendrás que pedir auxilio, no tendrás que llamar: Jesús, ven. No, Él va a hacer presencia solito, porque tú eres amigo, amiga de Él, y Él conoce lo que tú estás viviendo. Esa es la verdadera historia y lo que la Biblia quiso enseñar con esa historia. No alguien emocionado diciendo: déjame ir a ver si yo camino. Eso no aporta nada. ¿Qué te aporta eso? Y luego terminó hundiéndose. La historia es que aún cansados y agotados, ya ellos iban a pasar el lago para descansar, cuando el diablo se le atraviesa, cuando la tormenta aparece. Enseguida el radar de nuestro Señor se activó y dijo: tengo que ir en socorro, tengo que ir para ayudarlos, tengo que ir a socorrerlos, tengo que ir a calmar esa tormenta. Diga: yo quiero ser amigo de Jesús, yo quiero estar con Él, yo quiero habitar en Él, yo no quiero vivir lejos de Él. Lejos de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. En tus fuerzas, tú crees lograrlo, y no son con tus fuerzas, es en la gracia y el poder del Señor. Amén. Es en la gracia y el poder del Señor. Yo estaba analizando la palabra y dije: pero ¿qué aporta? ¿Qué milagro hubo aquí? Nada. El milagro es que Jesús aparece. No hubo una sanidad.
No hubo un milagro de sanidad. Hubo alguien que caminó sobrenaturalmente sobre las aguas. Cuando Pedro ve que nuestro Señor está caminando sobre las aguas, él dice: ay, Pedro quería salirse de la barca y salvarse. Dice: haz que yo camine y llegue a donde tú estás. Ahora entremos en Pedro, en la palabra, en lo que quiere decir el caminar sobre las aguas. Pedro creía que solamente la palabra bastaba para caminar y mantenerse. Para caminar tú necesitas la palabra, pero para mantenerte tú necesitas la fe. Yo quiero llevarte al tema incluso de lo profético. Dios te puede dar una palabra. Pedro le dice: si tú me dices, si tú das la palabra, que yo camine sobre las aguas, yo voy a caminar. Efectivamente, Dios te está incentivando, Dios te está prendiendo el fuego de la fe para que tú actúes. Y comenzó Pedro a caminar, pero no se pudo mantener. La palabra te lleva a caminar, pero mantenerte. El mismo Señor te dice: necesitas fe. Porque Pedro comenzó a caminar, pero dice la palabra que a medida que comenzó a haber adversidades, comenzó su fe a dudar. Comenzó su fe a dudar. Mire que este pasaje tiene muchas enseñanzas. Demasiadas enseñanzas. Hace poco yo hablaba con alguien que decía: aquello que Dios me prometió no se ha cumplido. Es que lo que Dios te promete está sometido a la condición de que tú camines en fe en esa promesa. Y tú puedes hacer que esa promesa no se cumpla. Tú puedes ayudarle al diablo para que eso no se cumpla. La palabra dice que Dios le prometió a Moisés que iba a ir a la tierra prometida. Tú llevarás al pueblo de Israel, lo sacarás de Egipto y lo llevarás a la tierra prometida. Es decir, tú irás. Pero Moisés comenzó a deambular, a dudar, a fallar, a desobedecer. Dios le decía: golpea aquí, golpeaba más de la cuenta. Dios le decía una cosa y renegaba. Hasta que Dios se cansó y le dijo: ¿sabes qué? Súbete a la montaña. Ahora la vas a mirar de lejos, pero no vas a llegar. La mirarás de lejos, pero no vas a llegar. Llegará otra descendencia. Llegará Josué, llegará Caleb, pero tú no vas a llegar. Fue lo mismo que le pasó en este momento a Pedro. Pedro comenzó bien, Pedro comenzó a caminar, Pedro quería experimentar lo sobrenatural. Yo le decía: Señor, ¿pero qué buscaba Pedro? Para sacar el poder sobrenatural de Dios. Sí. Para caminar sobre las aguas. Quería experimentar al Dios verdadero. Quería experimentarlo. Dice: si Él camina sobre las aguas, yo quiero también caminar. Yo quiero también experimentar lo que Él experimenta. Por eso la palabra nos habla de que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Amén. Juan 5:19 dice: entonces Jesús explicó y dijo: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Y diciendo Jesús, dice: solo hace lo que ve al Padre hacer. Todo lo que hace el Padre, el Hijo también lo hace. Hay personas que dicen: yo quiero lo sobrenatural de Dios. Yo escucho a alguien hablando en lenguas. Yo escucho a alguien que tiene el don de tal. Yo escucho a alguien que siente la unción de Dios. Pero esa experiencia no la consigues en la teoría. Ustedes saben que cuando uno termina la carrera, yo sé que a muchos les ha pasado. Usted termina la carrera y cuando va a la práctica usted se da cuenta que usted no sabe nada.
Usted no sabe nada. Entonces el abogado recién graduado hace una demanda y viene allí y se la inadmiten como por 50 cosas. Y se da cuenta que no sabe nada. Por eso hay carreras que son de práctica. El médico tiene que especializarse, pero como en la vida humana, tiene que hacer es una práctica en todo su posgrado. No es teoría. Porque allá no hay, ¿cómo se cierra aquí? No. Es práctica. Los libros son lindos, hermosos. Yo he editado libros muy lindos, pero la práctica es otra cosa. Jesús les había hablado a los apóstoles de muchas cosas. Les había revelado el reino de Dios. Les había revelado quién era Él. Pero ellos necesitaban entrar en la práctica del mensaje de Cristo, que era el mensaje del reino. Y el mensaje del reino es un mensaje sobrenatural. El mensaje del reino no es una práctica. El mensaje del reino es sobrenatural porque dijo el Señor: en mi nombre vas a echar fuera demonios, vas a liberar, vas a sanar, vas a hacer cosas sobrenaturales. Y eso era lo que Pedro quería experimentar al lado de nuestro Señor Jesús. Pedro no quería ningún milagro. Pedro no necesitaba sanidad. Pedro no necesitaba un milagro para ningún familiar en ese momento. Pedro quería experimentar al Dios, al único, al verdadero. Al Dios que algunos están experimentando, que conocían en los libros, en la palabra, en la Biblia, pero que ahora sienten. Dice: yo estoy sintiendo como algo. Yo no sé, yo llegué y me puse a llorar. Eso llegué y enseguida fue algo raro, como un temblor. Yo me acuerdo cuando comenzamos la iglesia, un anciano entrando, ¡pum!, se desmayó. No se desmayó, el Espíritu lo tocó. ¡Pum! La gente se asustó. El que está en la carne piensa que le dio un infarto. Vino a la iglesia y le dio un infarto. No. El Señor estaba en el gozo de Dios. Y el Espíritu Santo lo tocó y quedó allí. Y se levantó feliz. El que estaba en la carne en ese momento, ¡ay!, se levantó, gloria a Dios, Señor. No. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, lo sobrenatural se manifiesta. Entonces no puede estar, se manifestará. Entonces usted canta unas cosas y usted hace otras. O sea, está en la mente, ¿se manifestará? Se manifestará, sí. Pedro dijo: se va a manifestar. Pedro quería una experiencia. Porque el final de esta palabra es cuando todos los discípulos dicen: de verdad tú eres el Hijo de Dios. O sea, había algo como de duda. Usted sabe que a Jesús los más cercanos dudaron de Él. Los discípulos dudaron de Él. Y eso sí hace daño, ¿no? Que aún nuestros familiares duden. Y muchos se arrepienten cuando ya lo ven a uno allá lejitos y alto. Pero se burlaron. ¿Qué pasa? Los discípulos dicen: de verdad, este es el Hijo de Dios. ¿Sabes qué pasó con Juan el Bautista? Primo de nuestro Señor Jesús. Se conocían, su madre conocía a María. Juan el Bautista lo profetizó y cuando bautizaba dijo: el que viene, él, y bautiza a Jesús. Y después, al final de todo, en la cárcel, duda de Jesús. Cuando estaba preso por hablar más de él, por cometer un desliz con la lengua, fue encarcelado. Y allá le mandó a preguntar a Jesús: ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres de verdad el que había de venir? Los discípulos dudaban de nuestro Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús tenía que hacer milagros para ratificar quién era Él ante el hombre. Por eso hacían milagros, para que la gente creyeran que Él era el Hijo de Dios. Amén. Y lo hemos dicho, muchos perseguían a Jesús porque necesitaban un milagro. Pero hay personas que caminaban con Jesús que no necesitaban nada.
Y ahí está el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era el multimillonario de la época. Trabajaba con la DIAN de la época. Solo que a él le daban una comisión de lo que recogía. Y ese día, ese hombre, sin necesitar nada, un milagro no necesitaba. Tenía salud, tenía dinero, tenía todo. Pero se subió a un árbol a escucharlo. Qué lindo es eso. Cuando tú ves a alguien que dice no necesita nada, no anda pidiendo oración, no, lo tiene todo, pero ama a Dios profundamente. Ese es el verdadero Hijo de Dios. El que está con el Señor en las buenas, en las malas. El que está con el Señor, no por un interés. En este momento Él se tiene que revelar. Pedro camina, Pedro ratifica de que es el Señor. Y los discípulos ratifican de que Él es el Hijo de Dios. Dice, verdaderamente. Cuando usted le dice a alguien verdaderamente, es porque usted en algún momento sometió a duda eso que usted está afirmando. Pero lo bonito de Pedro, lo bonito es que utilizó el poder de Dios para experimentar algo. Para experimentar su poder. Para experimentarlo. Necesitamos salir de la teoría a la propia práctica, a la práctica. Decir, Señor, yo necesito experimentarte. Yo necesito saber que tú estás aquí. Gloria a Dios que esta es una iglesia profética. Entonces aquí viene mi esposa y Dios la usa y Dios, gracias a Dios que no te conoce. A la mayoría que el Señor le da palabra, en un principio ni te conocía. Pero tú ¿cómo explicas que alguien que no te conoce? Ahora, si estás pensando en la carne, no tienes cómo explicarlo. Pero cuando tú lees la Biblia y ves lo sobrenatural de Dios, tú sabes que hay profetas. Tú sabes que el Espíritu de Dios los revela todo, aún lo más escondido del corazón, dice la Escritura. Como aquella mujer que fue a hablar con Jesús y se hacía la santa. Ay, sí, Señor Jesús. Y le digo, 5 maridos tienes y el que tienes ese no es tu marido. Se lo quitaste a otra. Eso faltó ahí, se lo quitaste a otra, porque cuando le dices tú, ese no es tu marido. Porque se lo quitaste a otra. Entonces el Señor Jesús era un profeta. Él no tenía. Eso el Señor miraba hacia los, hizo un escáner. Ese es el ministerio profético. De principio a fin. Ay, hermanita, qué milagro por acá. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y Dios al acercarnos tiene que romper la identidad tuya para darte la identidad de Él. Entonces, eso es el ministerio profético. Dice, oye, tú estás pensando que te vas a morir, pero Dios tiene vida para ti. Dios quiere que tú hagas esto, que tengas un hogar, una familia, tu esposo. Y Dios tiene que romper la basura que Satanás ha colocado en nuestra mente. Eso hace un profeta, para poner los pensamientos de Dios, el destino y el pensamiento que Dios tiene para nosotros. Amén. Qué lindo es el Señor, porque así pasó con mi vida. Yo estaba así sentado. No hay alguien aquí de la edad, pero yo tenía como 17 años, 18, como 18, 19. Ya era crispeta, no era cristiano. Estaba así. No llegaba a cristino. Cuando un profeta me dio una palabra, pero tú vas a predicar del Señor. Y yo no me veo en eso. Está loco, mano. ¿Verdad que aquí hay locos? Si vas a predicar de mí, yo por dentro, no está, pero está. Qué frijolada se comió tan brava. Pero yo no voy a ser ningún pastor. Yo me voy para Bogotá a estudiar Derecho. Pastor. Yo ni amigos tenía. No me gustaba tener amigos, era introvertido.
Pero Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro destino. Y si Dios tiene que cambiar tu cerebro y cambiar el chip y decir, ahora le voy a poner el gusto por mi palabra, el gusto por mi presencia, Dios lo hace, porque dice la palabra, Dios pone el sentir y el querer en nuestra vida. O si no, pregúntese usted qué hace aquí. O usted se burlaba de los cristianos. Yo me burlaba de los cristianos. Pero usted, Dios le reseteó la cabeza. Algunos decimos, no puedo seguir con esta vida. Y lo tienen todo y nada le falta. Y dicen, no puedo seguir así. Es porque te hace falta Cristo. Es el único que te da la paz. Cuando tú lo tienes todo y no sientes paz, es que te hace falta Cristo. Dios te dio la casa, Dios te dio esto, Dios te dio lo uno, Dios te dio lo otro. Oye, hermano, y me da una tristeza y no sé qué tengo. Una falta de Cristo tremenda. Y entré depresión y no sé. Lo que tienes es una falta de Cristo. Un pastor muy fuerte decía, un joven tocando las puertas de una discoteca está buscando a Dios. Y cuando dijo eso yo dije, no, qué tipo tan, ¿cómo va a decir eso? Y dijo, sí, porque él está queriendo llenar un vacío en el lugar equivocado. Y lo único que lo puede llenar es Cristo. Y yo, bueno, ahora sí. Eso es lo que debemos entender. Tú puedes ponerte todas las metas. Puedes cumplirlas, llegar. Y vas a ver que Cristo te va a hacer falta. Y tú crees que la felicidad llega por la vía que no es. Amén. Eso fue lo que experimentaron los discípulos. Dudaban como tú y como yo. ¿Será este el rey? ¿Será este el Hijo de Dios? ¿Será este de verdad el Mesías? Y él se tenía que manifestar para decir, yo soy el que soy, y yo soy el que murió por ti, y yo soy el Mesías que había de venir. Amén. Entonces mire que a mí que me preocupa de la vida cristiana, yo se lo voy a decir porque yo estuve sentado ahí en esa silla. Que usted se llena de palabra y de palabra y de palabra y de palabra, pero usted nunca experimenta a ese ser creador en su vida. A que usted pueda experimentar lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es enfrentar una adversidad solo, con los pensamientos del diablo en la cabeza, pensando que usted está solo, que nadie te quiere, que todos te abandonaron, a enfrentar el mundo sabiendo de que Dios me ama, sabiendo de que Cristo está a mi lado, porque lo puedo sentir, porque lo puedo sentir. Amén. Y eso era lo que Pedro quería. ¿Qué sentido tenía que caminara sobre las aguas? Decirle, Jesús, suelta la palabra para yo caminar. Era ratificar al Dios verdadero, que Él es único. Ratificar el amor que Él sentía por Pedro como alguien cercano. Ratificar esa conexión. Ratificar. Usted sabe que el amor se ratifica, o si no, y entonces no pasa un tiempito, y a veces pasa un tiempo donde yo tengo a Esteban y le digo, hijo, ¿y qué? ¿Y el besito? Bueno, papi, pasó un día, 2 días, ya yo 2 días sin un besito ni un abrazo. No, hijo. Y él es muy cariñoso, porque los actos se tienen que ratificar. Se tiene que ratificar la amistad, la comunión. Por eso Jesús dice, lo que pasa en lo secreto, si en lo privado buscas al Señor, en lo público Él te va a recompensar. Está la persona allá, ¿cómo se llama la película? El cuarto de guerra. Y usted ve a la persona normal.
cuando ve el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque esa amistad con Dios es ratificada públicamente. Ratificada públicamente. Dios se para en pos de aquellos que son sus amigos. Dice, Él me necesita, ella me necesita, yo voy a ir hasta allá. Amén. Sin necesidad de usted, ay, madre, ayúdame. No. Dios ratifica tu amistad. ¿Sabes qué dice la palabra? Dice que Abraham, ¿usted sabe quién fue llamado el amigo de Dios? Que dice la palabra que consideró Dios su amigo, Abraham. El único que aparece en la escritura como amigo de Dios, Abraham. Dice, Abraham, mi amigo. Búscalo en lo privado, en la intimidad. Dice, y en lo público Él vendrá, te sostendrá, levantará tu mano, peleará por ti, no te avergonzará el enemigo. Por esos salmos, miren los salmos están llenos de promesas y dice Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. Luego dice, muchos son los males del justo, pero de todos ellos los liberará Jehová. Muchos son los males. No dice, y pedirán, no. Dice, muchos son los males, pero Jesús viene a liberarlos de todos. Cuando tú tienes una comunión. Por eso yo le voy a decir algo y le voy a ser sincero. Cuando nosotros iniciamos esta congregación, no iniciamos como una iglesia. Yo me había cansado de las iglesias. Me había agotado. Yo demoré 15 años al lado de mi pastor, quien me formó, quien me ayudó. Pero ¿en qué sentido lo digo? Que la iglesia debería ayudarte a ti a ser ese ser espiritual que depende única y exclusivamente de Dios. Es decir, tu fe, tu crecimiento depende de ti y no de un lugar. Por eso no es un tema de religión. Ya cuando crecimos, bueno, hay que darle una formalidad. Ya esto nos visiten y ustedes ¿qué son? Tuvimos que darle una formalidad legal. Pero nuestra visión es ayudar a las personas a encontrar uno a uno, y el que se deje, ¿no? Porque hay otros que no, déjeme quieto. Es más, hay algunos que vienen y dicen, ay, que no, hazme invisible, que esa pastora no me vea, Señor. Hay gente que es así y se hacen atrás y dicen, no, aquí déjeme aquí, para que mis pecados no sean revelados. La iglesia te tiene que ayudar a formar, te tiene que inyectar el amor a Dios, te tiene que inyectar el conocimiento a Dios. Y usted ande. Nosotros tenemos muchos hijos espirituales que ya viven en muchas partes. Aquí hay gente de Canadá, de Estados Unidos, gente de muchas partes que fueron inyectados de la fe y del amor a Dios. No de una religiosidad, no de un fanatismo, sino de una experiencia de un Dios real. Eso rompe con el dogma de todas las iglesias. Y esa es la realidad. Porque hoy yo te puedo ver a ti. Bueno, te quiero poner de ejemplo, ya que estás aquí. Valeria vive en Cartagena. Tú eres médico, ¿verdad? Viajaste solo para el culto, para el servicio. Se pegó un viaje solo para estar aquí. Ella está todos los domingos conectada. Ella está en el discipulado. Ella fue impregnada, no de fanatismo, sino de fe y de amor a Dios. Y donde ella está, allá Dios la está llenando. Y allá Dios la está tocando. Y vino y se pegó. Y Dios la acaba de ministrar. Qué lindo. Y se va con su palabra. Porque buscó una respuesta. Porque no buscó a la pastora. Ay, pastora, yo quiero que ore por mí. No. Ella no hizo eso.
Ella le pidió a Dios y Dios le respondió. Entonces, tú necesitas una experiencia. Lo que Pedro quería experimentar era una experiencia sobrenatural. Una experiencia. A veces tanto conocimiento no sirve de nada si usted no tiene una experiencia. Usted necesita una experiencia. Mire, durante mucha gente, en el crecimiento cristiano, para que usted no se asuste, cuando yo estaba sentado había gente al lado que en medio de la administración comenzaban a hacer cosas. Y yo me asustaba. Y yo, ¿esto qué es? Y hacían así. Y eso fue la inmadurez mía. Y con el tiempo, yo una vez estaba en mi casa orando, me arrodillé y comencé a orar y comencé a hacer así. ¿Y esto? ¿Y esto? Y mis adentro decía, yo no quiero que se me vaya esto. No, sigue, Señor. Demoré como una hora así. Y me sentía un gozo y una paz. Pero como si me hubiesen, yo no le puedo explicar, como si me hubiesen derramado una paz y una tranquilidad. Yo terminé de ahí, de ese lugar, fortalecido, lleno. Pero yo no sé, el espíritu dentro mío, no sé qué sucedió. Si tú le pides a Dios una experiencia, la vas a tener. Mire, una vez, eso que yo escuchaba a la gente decir, yo vi un ángel, que esto, que lo uno, que lo de. Y una vez se me metió en la cabeza que yo quería ver un ángel. Usted sabe que hay gente terca también que en la relación con Dios se vuelve terco. Y me metí en la terquedad, yo quiero ver un ángel. No le pedía por nada, yo quiero ver un ángel. Señor, llévame a ver un ángel. Yo quiero verlo, yo quiero mirarlo, yo quiero. Y demoré como 3 meses así. Hasta que una noche estaba solo en el apartamento un 23 de diciembre. Y eran como las 3 de la mañana. Y yo veo que algo hace así. Yo estoy dormido y comienza a soplarme en la cara. Y yo plena seguridad que ahí había. Yo dije, Señor, yo no voy a abrir mis ojos. Yo abro mis ojos y me tiro de aquí si yo veo algo. Yo vivía en un piso 17. Pero el ángel fue. El ángel estuvo allí. Sopló, hizo presencia. Pero me llené de temor. A veces lo que necesitamos es una experiencia con Dios. Esta vida nos agobia, dice la palabra que tiene afanes, presiones. Y por eso necesitamos refrescarnos espiritualmente. Orar, que esas cargas se vayan. Y ahí, en la experiencia, es cuando el Señor te quita toda carga. Porque Él te dice, venid a mí, tú que estás cansada, y yo te voy a hacer descansar. Ven, que lo que tú necesitas es una experiencia conmigo. Ora, ora, ora. Búscate un lugar donde ores, en tu casa, donde nadie te moleste, que sea tu lugar, el único, donde te conectes con Dios, donde experimentes a ese Creador, donde desarrolles esa amistad. Eso es lo que nosotros queremos que usted logre. Que usted dependa absolutamente de Dios. Mire, yo tenía un sofá. Y yo me sentaba en el sofá. Yo estaba en ese momento no me había casado, estaba de novio con la pastora. Pero yo me sentaba en ese sofá y ese sofá me daban unas ganas de orar ahí impresionantes. Yo no sé, yo me sentaba y Señor, y comenzaba y hablaba. Todos los días ese era mi lugar.
sé, Dios como que puso que ese era el lugar, un sofá. Y yo les comenté a ustedes que la señora que trabajaba conmigo, la señora doméstica, se fue a una iglesia. Yo he dado ese testimonio. Y un profeta la mira y le dije, dile al muchacho ese con el que tú vives en la casa donde hay un muchacho, dile a ese muchacho que el que sopla en el sofá no es la ventana, no es el viento que entra por la ventana. Dile que soy yo el que soplo. Soy yo el que entra, el que lo toca. Y esa señora viene llorando y me cuenta. Yo he vivido tanto. Mire, si aquí había un rey de la incredulidad, de lo sobrenatural, de pronto de que no experimentaba, no incrédulo, era yo. Y Dios me tuvo que quebrantar con experiencias, como la del ángel, como la de esta señora, como la de un indigente, que estando sentado, el indigente me habla y me dice toda mi vida. Y me dice, al final me dice, no llores por eso, que en 2 días tienes la respuesta. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Y usted está en una iglesia donde usted puede experimentarlo. Pero si usted quiere seguir en la teoría, existe algo que es el libre desarrollo de la personalidad. Bienvenido a ser el gran teólogo y la gran teóloga que hay en el mundo. Pero hay gente que sabe demasiada teoría, pero no tiene experiencia en nada de Dios. Y finalizo con el ejemplo de Saulo, fariseo. Desde pequeño conocía la ley, celoso de la ley, pero no conocía al Creador. Por eso Jesús se le aparece en el camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué balde de agua fría? Dios, yo te estoy persiguiendo. Sí, Saulo. Supuestamente me amas y te sabes toda la Biblia, toda la Torá, pero tú no me conoces. Míreme a los ojos y dígame, yo quiero conocer a Jesús. Vamos a conocerlo de verdad. Hace poco estaba leyendo, había una señora que debido a que yo leo los libros que corrijo, yo tengo una lectura muy lenta. Y y estaba viendo como un curso de lectura rápida, sabiendo que no puedo leer rápido porque... Y la publicidad de la señora decía, de la dueña del instituto decía, usted lee y nada comprende. Yo dije, bueno, eso no me pasa porque eso sí es terrible. Si usted llega a un nivel que usted lee y nada comprende, decía un profesor Jairo Parra Quijano, los abogados lo conocen. Cuando le preguntaba a un alumno y no sabía la respuesta, dice, haga así, masajese el cerebro. Hágase un masaje en el cerebro, a ver si. No puede ser que usted lea y no comprenda. No puede ser que usted lea la Biblia. Bueno, ya la comprende. Pero no puede ser que usted lea la Biblia y no experimente a Dios. Hace lo mismo de leer y usted nada comprende. No es un asunto de iglesia. Usted puede ir a la iglesia más highlight que hay, a la más bonita físicamente, a donde están los pastores que más saben. Pero esto no es un asunto de iglesia. Esto es un asunto de relación con Dios. De relación. Job dijo, aunque tú me mates, yo en ti voy a esperar. Esa frase me parece una de las más hermosas de la Biblia. Tiene que decirlo alguien con mucha madurez y que tenga una relación grande con Dios. Aunque me mates, yo te seguiré amando. Hágalo conmigo lo que quieras, yo te voy a seguir amando.
vengan las adversidades que vengan, yo te seguiré amando. Una correcta relación con Dios. Póngase de pie.